Hola, mi nombre es Marina Castillo Gómez, soy la propietaria de la Oficina de Abogados de Inmigración Castillo Immigration Law Firm y queremos mediante este video darles nuestro profundo agradecimiento de parte de mi persona y de todos nuestros empleados, a todos nuestros clientes y a su familia por habernos brindado su confianza durante todo este año 2020 para poder acompañarlos en sus procesos de inmigratorio. Asimismo, queremos desearles unas felices Navidades y un próspero año nuevo en este nuevo año que comienza en el año 2021. Queremos también expresarles que nosotros existimos por ustedes, que nosotros estamos acá para acompañarlos y para caminar con ustedes para obtener un resultado exitoso en sus procesos. Y asimismo queremos decirles a todas esas personas que nos están viendo en este video que recordemos que el año que viene vamos a tener una nueva administración y que todos nosotros estamos muy esperanzados en que nuevas puertas se abran y que nuevos comienzos puedan haber para nuestra comunidad hispana, para todos nuestras familias latinas, que hemos esperado por mucho tiempo una reforma inmigratoria. Queremos decirles que estamos acá para asistirles. Llamen por favor a nuestras oficinas para que podamos darles quizás una estrategia legal que pueda ayudarlos a mantener su familia unida. Estaremos muy contentos en asistirles, estaremos muy contentos en acompañarles y recordemos, este año que viene tienen mucha esperanza, viene acompañado de muchas cosas buenas y por lo tanto aquí en Castillo Immigration Law Firm estaremos esperando por su llamada para asistirles. Salut, je m'appelle Karina et je suis assistante ici à Castillo Immigration Law Firm. Merci de nous faire confiance avec votre question d'immigration. Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et une nouvelle année prospère. Nous avons hâte de vous voir et nous serons ici à votre service. Merci. Hola, mi nombre es Karina, yo soy asistente de oficina aquí en Castillo Immigration Law Firm. Gracias por entregarnos su confianza en nosotros con sus asuntos de inmigración. Les deseamos muy felices días de festejo y un próspero año nuevo. Les esperamos aquí para servirles. Muchas gracias. Hola, soy Nidia Torres, soy asistente legal en Castillo Immigration Law Firm. Somos un grupo de profesionales bajo la dirección y supervisión de nuestra abogada Marina Castillo Gómez. Nuestra misión es proveer un servicio de inmigración de alta calidad y profesionalismo como se merecen nuestros clientes. Y en esta oportunidad queremos recordarles que si tienen alguna pregunta de inmigración, estamos aquí para ustedes. Felices fiestas. Hola, mi nombre es Juan Ochoa, soy asistente de la oficina y asistente legal de Castillo Immigration Law Firm. Les agradecemos por confiar en nosotros y esperamos que sigan confiando en nosotros el año que viene. Esperamos asistirles y mantener sus familias unidas. Les deseamos felices fiestas. Hello, my name is Juan Ochoa. I'm the office assistant and legal assistant at Castillo Immigration Law Firm. We thank you for trusting us and hope you continue to place your trust in us. We're here to assist you and keep your families united. We wish you happy holidays. El año 2020 no ha sido un año fácil. La pandemia ha tocado a cada una de nuestras familias. Sin embargo, en el área de inmigración estamos aquí para hacer su proceso más sencillo. Seguimos atendiendo a nuestros clientes con la diligencia y el respeto que ustedes se merecen, siguiendo todas las directrices pautadas por las autoridades. Happy holidays. Joyeux Noel. Felices fiestas. Hola, mi nombre es Arturo López, soy asistente legal en Castillo Immigration Law Firm y queremos desearte una feliz Navidad y un feliz año nuevo en compañía de todos tus seres queridos. Que tengas un buen inicio de año y recibe un abrazo de todo el staff de Castillo Immigration Law Firm. Hello, my name is Jamie Hernandez Garcia. I am an intern here in Castillo Immigration Law Firm. We are very, very grateful that we have been able to assist you and your family this year, despite the hard times with the pandemic. We are very, very excited for the new year. We wish you happy holidays and a happy new year. God bless you. Hola, mi nombre es Jamie Hernández García, soy una pasante aquí en Castillo Immigration Law Firm. Estamos muy contentos de haberlo asistido a ustedes y a su familia en su proceso durante este año 2020. Este año ha sido bien difícil con la pandemia. Esperamos que el año que viene sigan confiando en nosotros. Estamos aquí para asistirlos y para mantener a su familia unida.
Felices fiestas y un próspero año. Que Dios le bendiga. Como todos sabemos, este año 2020 ha sido bastante diferente. Hemos atravesado una pandemia mundial que nos ha obligado a estar más en nuestras casas, que nos ha obligado a tener un distanciamiento social, a usar el tapaboca, a lavarnos más las manos y a cuidarnos más como familia. Entonces, lo que quiero expresar en este video es que no todo ha sido malo. A nosotras las madres profesionales nos ha dado la oportunidad de estar más con nuestras familias en nuestras casas y quizás de observar más el crecimiento de nuestros niños, de estar más acompañándolos. Y por ese motivo he querido invitar a mis hijos en esta oportunidad para brindarles desde mi familia a su familia unas felices fiestas y un próspero año nuevo. Marina, Marian y Roberto. Ellos son mis tesoros, son mis hijos. Quiero, por supuesto, que los conozcan en este video. Y, por supuesto, ellos también tienen un mensaje para ustedes. Les queríamos decir that Castillo Immigration Law Firm wishes you and your loved ones a happy holiday and a happy new year. From our family to yours. Recuerda que estamos aceptando nuevos clientes en persona y por videollamada, por supuesto cumpliendo con todas las regulaciones necesarias. Y por ese motivo mis hijos cargan el tapaboca y yo me lo voy a colocar también. Felices fiestas y próspero año nuevo. Chao. Chao.